this last session before lunch, En esta última doble sesión, antes del almuerzo, I want to speak about two cultural movements quiero hablar sobre dos movimientos culturales and talk about how evangelical Christians relate to culture. y hablar sobre cómo los cristianos evangélicos se relacionan con la cultura. I hope you've seen this week that the Enlightenment Espero que hayan visto esta semana que la ilustración impacted evangelical Christians. impactó a los cristianos evangélicos. Sometimes we accepted ideas from the Enlightenment, A veces aceptamos ideas que venían desde la ilustración and sometimes we rejected them. y a veces las rechazamos, But we weren't neutral. pero no fuimos neutrales. The cultural movement called the Enlightenment impacted us. El movimiento cultural que llamamos la ilustración nos impactó. But there have been two other cultural movements that have been also very influential. Pero también ha habido dos otros movimientos culturales que han sido muy influyentes. The first, called romanticism, El primero se llama el romanticismo and the second is called expressivism. y el segundo el expresionismo. ¿Es lo mismo? Sí. Yeah. Is it the same as expressionism? No, it's not. No es lo mismo que el expresionismo. Expresivismo. Yeah. Expresivismo. I'm sorry that the words are technical. Siento que las palabras son técnicas. These cultural movements are like the soundtrack for evangelicalism. Estos movimientos culturales son como el soundtrack, The background music la música al fondo para el movimiento evangélico, that have shaped us a lot. que nos han moldeado bastante. Now, somewhere on the internet, En alguna parte en el internet you can see a little film of a man and a woman holding hands, tú puedes ver una pequeña película que muestra un hombre y una mujer tomados de la mano. and they're walking down a dark street at night. Están caminando por una calle oscura en la noche. Then you watch the same film, Después ves la misma película o escena and the music playing is very sexy. y la música a fondo es muy sexy. We're meant Sensual. to think that this man and this woman are in love. Debemos pensar que este hombre y esa mujer están enamorados. The music is helping us to interpret the picture. La música nos está ayudando a interpretar la imagen. And then you see the same film again, Y después ves la misma escena de nuevo, but this time the music is really scary, pero esta vez la música es como terrorífico. as if this man and this woman are about to be attacked. Como si este hombre y esa mujer están a punto de ser atacados. The music is telling us that the man and the woman are in danger. La música nos está diciendo que el hombre y la mujer están en peligro. It's exactly the same picture. Es exactamente la misma escena, el mismo video. What we see doesn't change, Lo que vemos no cambia, but the music shapes what we're thinking about the man and the woman. pero la música forma la manera en que pensamos sobre el hombre y la mujer. The music is telling the story that they're in love, La música nos cuenta la historia que están enamorados or the music's telling the story that they're in danger. o que están en peligro. But it's exactly the same visual image. Pero visualmente es exactamente igual. So it is
with these two movements, romanticism and expressivism. Así es también con estos dos movimientos, el romanticismo y el expresivismo. These Christians still believe in the new birth. Estos cristianos todavía creen en el nuevo They nacimiento, believe in the doctrine of regeneration. creen en la doctrina de la regeneración. But the culture is shaping the way people think about the new birth. Pero la cultura está formando la manera en que la gente piensa sobre el nuevo nacimiento And shaping the way we think about theology. y formando la manera en que pensamos sobre la teología. Evangelicals have liked being close to the culture. A los evangélicos les ha gustado estar cerca de la cultura Because we want to reach people for Christ. porque queremos alcanzar la gente para Cristo. So we don't stay aloof or stand back, Entonces no queramos alejaros de la cultura, but we try and get close to the people we want to reach. pero no nos acercamos, queremos estar cerca de la gente a quien queremos alcanzar. And that's a good thing, right? Y eso es bueno, ¿no? We want to draw close to the people, the culture around us. Queremos acercarnos a la cultura en nuestro alrededor. But the danger is that we start being shaped by the culture because we're close to it. Pero el peligro es que empezamos a ser formados nosotros por la cultura porque estamos muy cerca. This has been a great issue for born-again Christians Esto ha sido un tema grande para los creyentes nacidos de nuevo or evangelical o Christians. los cristianos evangélicos. When we get close to the culture, we might get burnt by the culture. Cuando nos acercamos a la cultura, puede ser que seamos quemados por la cultura. And time again, this has shaped us. The culture has shaped us. Y vez tras vez la cultura nos ha formado. It's shaped other churches or denominations less than evangelicals. Ha tenido menos efecto en movimientos o denominaciones que no son evangélicos. If you're a Roman Catholic, for example, Si tú eres un católico romano, por ejemplo, and every church service is the same for hundreds of y years, cada misa es igual durante cientos de años, your church service, as it were, sits above or over the culture. tu servicio dominical, digamos, estás como, por así decirlo, sentado por encima de la cultura. Especially when Roman Catholic services were in Latin. Y más aún cuando los servicios en la Iglesia Católica Romana estuvieran en latín. If you think your church should be safe from the world, never touch the world, Si tú quieres que tu iglesia o piensas que tu iglesia nunca debería ser tocado por el mundo, debería estar seguro del mundo, you're probably not going to be shaped by the culture around you, más probable que no vas a ser formado por la cultura en tu alrededor, but you're not going to you're not going to impact the culture either. pero tampoco vas a impactar la cultura. But evangelicals have got close to the culture around them, Pero los evangélicos han buscado estar cerca de la cultura alrededor and sometimes that's had a negative impact. y a veces eso ha tenido un impacto negativo. So let me give the example of romanticism. Entonces déjame dar el ejemplo del romanticismo. Romanticism is a reaction to the Enlightenment. El romanticismo es una reacción a la ilustración. There was so much that people came to hate about the Enlightenment Había mucho que la gente llegaba a odiar en cuanto a la ilustración. For example, it's rationalism about the mind, Por ejemplo, su racionalismo, todo sobre la mente. that the reaction was to stress the imagination.
que la reacción era enfatizar la imaginación. If the Enlightenment stressed the importance of knowledge, Si la ilustración enfatizaba la importancia del conocimiento, then the reaction in Romanticism entonces la reacción en el romanticismo was not to stress knowledge, but to stress experience. no era enfatizar el conocimiento, sino enfatizar la experiencia. If in the Enlightenment people invented machines, Si durante la ilustración la persona inventaron máquinas, then the reaction in Romanticism entonces la reacción en el romanticismo was to stress nature. era enfatizar la naturaleza. Machines do one thing well, they create one thing, Las máquinas hacen una cosa bien, la razón por la cual está hecho, but nature shows integration in the world. pero la naturaleza muestra integración en el mundo. If machines are unnatural, Si las máquinas no son naturales, then the romantic reaction stressed what was natural. entonces la reacción romántica enfatizaba lo que es natural. Romanticism is a reaction to the Enlightenment. El romanticismo es una reacción a la ilustración. Now, it was like the Enlightenment Ahora, era similar a la ilustración because it didn't believe in God porque no creía en Dios and still believed that human beings, our individualism is most important. y aún creía que para nosotros como seres humanos nuestro individualismo es lo más importante. So it was like the Enlightenment in some ways, Entonces, en algunas maneras fue similar a la ilustración. it was a subset of the Enlightenment. Era una subcategoría de la ilustración. It was a reaction to some things in the Enlightenment. Era una reacción a algunas cosas en la ilustración. Now, Romanticism has been massively influential in especially Western cultures. El romanticismo ha sido muy influyente, especialmente en culturas occidentales. Without people knowing it, they've been influenced by Romanticism. Sin que la gente se da cuenta, ha sido influenciada por el romanticismo. And Romanticism shaped the 19th century. Y el romanticismo dio forma al siglo XIX And shaped the evangelical revivals of the 19th century. y dio algo de forma a los avivamientos evangélicos en el siglo XIX. Many of the most famous poets in the English language were romantic poets. Muchos de los poetas más famosos en el lenguaje inglés, por lo menos, eran poetas romanticistas. The Enlightenment stressed what was universal, La ilustración enfatizó lo que es universal, but Romanticism stresses what is local. pero el romanticismo enfatiza más lo local, el más cercano. So if you might have heard statements like this, Puede ser que hayan escuchado afirmaciones como este. that's truth for you, it's not truth for me. Eso es la verdad para ti, pero no es verdad para mí. That's the way you do life. Eso es la manera en que tú vives la vida. I have my own truth. I live my own way. Yo tengo mi propia verdad, yo vivo de mi manera.
And you can't tell me how to live Y tú no me puedes decir cómo yo debo vivir, because there's no universal truth, porque no existe verdad universal, only what's locally true. solo lo que es como verdad localmente, como en mi mundo. True for me as an individual La verdad para mí como individuo or true for my country. o la verdad para mi país. Can you see that if the Enlightenment stressed what was universal, Pueden ver que si la Ilustración enfatizó lo que es universal, Romanticism stresses the truth of what is local, el romanticismo enfatiza la verdad de lo que es más regional, más de mi mundo, nuestro mundo. and so when I come and preach from the Bible Entonces, cuando yo vengo a predicar de la Biblia and I say, this is the Word of God, y digo, esta es la palabra de Dios, people say it's the Word of God for you, but not for me. personas dicen, bueno, es la palabra de Dios para ti, pero no para mí. That attitude Esa actitud comes from the Romantic movement, surge del movimiento romanticista, ¿sí? where authority is decided on by me. Donde la autoridad es elegida, es decidida por mí. And the same kind of application comes when we talk about human sexuality. Y la misma aplicación llega cuando empezamos a hablar de la sexualidad humana. That there's no category of male or female, it's what you invent yourself to be. Que ya no existe una categoría de hombre, de macho, hembra, hombre y mujer, sino como tú quieres inventarte. Gender isn't universal. Género no es universal, It's local. It's what I decide to be. es local, es lo que yo decido ser. So this cultural attitude Entonces, esta actitud cultural shaped evangelical Christians. formó también a los cristianos evangélicos. Can I give you some examples? Déjame darles algunos ejemplos. More and more evangelical Christians Cada vez más los cristianos evangélicos in the 19th en el century siglo XIX talked about sanctification, hablaban de la santificación not justification. y no la justificación. Because sanctification is about slow growth, Porque la santificación tiene que ver con el crecimiento lento. and that's like nature. Nature grows, develops slowly. Y eso es como la naturaleza, se desarrolla, crece en forma lenta. Justification's about God's law La justificación tiene que ver con la ley de Dios and God's y promises. las promesas de Dios. But in nature we see organic growth, Pero not the law. En la naturaleza vemos el crecimiento orgánico, no una ley, no la ley. So in the 19th century, evangelicals talk more and more about holiness. Entonces en el siglo XIX los evangélicos hablaban cada vez más de la santidad. Now, John Wesley had spoken about holiness, of course. Ahora, Wesley, por supuesto, había hablado sobre la santidad. But now churches are being, denominations are being created Pero ahora se están creando denominaciones called holiness que churches. se llaman iglesias de la santidad. This is a new level. Ese es un nuevo nivel. Another example. Otro ejemplo, Do you sometimes in your church a veces en tu iglesia put flowers in the building? ponen flores en el edificio, Perhaps a pot plant or perhaps some flowers that are cut in a vase. puede ser una planta en una macetera o flores cortadas o algo. This was invented
in the 19th century. Esto fue un invento del siglo XIX. If you'd said to John Wesley or Jonathan Edwards, Si hubiera dicho a Juan Wesley o Jonathan Edwards, let's put some flowers in church, pongamos flores en la they would have iglesia, said, how stupid. habrían dicho qué estúpido. Why on earth would we kill some flowers, cut some flowers, ¿Por qué cortaríamos algunas flores and put nature inside the building? y poner la naturaleza dentro del edificio? But in the 19th century, Pero en el siglo XIX there's a new appreciation of nature. hay un nuevo aprecio de la naturaleza. So people want to bring nature inside the church building with some flowers. Entonces la gente quiere llevar a la naturaleza adentro de la iglesia con algunas flores. The Romantic movement led to new focus on the Lord's Supper. El movimiento romántico llevó un nuevo foco o centralización quizás en la cena del Señor. So preaching in some churches became less important, Entonces la predicación en algunas iglesias llegó a ser menos importante and communion or the Lord's Supper became increasingly y la important. comunión o la cena del Señor llegó a ser más importante. It used to be in old traditional church buildings. It used to be important. Sorry, I haven't. In old church buildings, En edificios de iglesias antiguos, it used to be that there were two aisles. Generalmente hubo dos como pasillos entre los bancos. And down the one aisle, you'd Y- see at the end the pulpit, Y al final de una como línea de asientos estaba el púlpito and at the end of the other aisle was the lectern where the Bible was read. y al final de otra línea de asientos estaba donde se leía la lectura. But in the Romantic movement, they started building churches Pero en el movimiento romántico empezaban a construir las iglesias with a central aisle. con un pasillo central. And I'm sure, I've been in the cathedral here at the Plaza de Armas, Yo he entrado a la catedral acá en la Plaza de Armas, where there's a center aisle donde hay un pasillo central that leads straight down to the altar. que va directamente al altar. That was a development of the Romantic movement. Eso es un desarrollo del movimiento romántico. It's not the words in the pulpit or in the lectern that were important. No son las palabras o en el púlpito o lo que se lea en la Biblia que son importantes. It was something visual, seeing the communion table. Era algo visual, el ver la mesa donde se hace la comunión And experiencing the Lord through the bread and the wine. y experimentar al Señor por medio del vino y sangre, vino y pan. Another example of the Romantic movement Otro ejemplo del movimiento romántico is it encouraged Charles Darwin's views of evolution. animó a las ideas de Carlos Darwin de la evolución. Charles Darwin says the world changes slowly, Carlos Darwin decía el mundo cambia de forma lenta, that change happens over thousands and thousands of years, que el cambio ocurre durante miles y miles de años and the romantics around him y los romanticistas en su alrededor thought this was a good idea. They believed that the world changes slowly, like nature. ellos pensaban que era una buena idea porque ellos también creen que el mundo cambia de forma lenta como en la naturaleza. The Romantic movement also helped democracy. El movimiento romántico también ayudó a la democracia.
empires fell apart. Los imperios se deshicieron. An empire says the universal is best, Los imperios decían lo universal es lo mejor, but democratic movements say no, we should have our own government. los movimientos democráticos dicen que no queremos nuestro propio gobierno And we shouldn't belong to an empire. y no deberíamos ser parte de un imperio. And I know this happened in South America too. Y yo sé que eso también pasó en Sudamérica. Local peoples in South America Personas de un cierto lugar en Sudamérica have tried to throw off the Spanish Empire or the Portuguese Empire intentaron como liberarse del imperio español o portugués to have their own local expression. para tener su propia expresión como regional o nacional Of the nation. de la nación. Yeah. And it's happened all over the world. Germany decided to be its own nation. Y eso pasó lo mismo en todo el mundo. Alemania decidió ser su propia nación. And Italy decided the same. Italia también. Romanticism encouraged democratic republics. El romanticismo animaba repúblicas democráticas. Throwing off empires Echar al imperio to own local politics. para hacer propio la política como nacional o regional. The romantic movement impacted what people preached, El movimiento romántico tuvo impacto en lo que se predicaba or how they built churches, o la manera en que construyeron edificios de iglesia or how they should think about science like evolution, o cómo deberían pensar en la ciencia como con la evolución or how they should think about politics. o cómo deberían pensar sobre la política. There were lots of impacts. Hubo muchos impactos. There's one other impact I'd like to talk to you about. Hay un impacto más de lo cual me gustaría hablarles. For those of you who belong to an Anglican church, Para los que son miembros de una iglesia anglicana, you'd know that there are different kinds of Anglicans. sabrán que existen diferentes tipos de anglicanos. The Anglo-Catholics Hay anglo-católicos or Anglo-Evangelical. o anglo-evangélicos. Anglo-Catholicism El anglo-catolicismo began in the 19th century empezó en el siglo XIX as a result of the Romantic como un movement. resultado del movimiento romanticista. Evangelicals emerged in the 18th century revivals, Los evangélicos surgen en los avivamientos del siglo XVIII, but Anglo-Catholics emerged from the 19th century pero revivals. los anglo-católicos surgen de los avivamientos del siglo XIX. And they wanted to stress not what was universal, Y ellos quieren enfatizar no lo que es universal, but what was local. pero también lo que es local, regional. And they wanted to show that the Anglican Church Y ellos querían mostrar que la iglesia anglicana should not be run by the government, no debería ser manejado por el gobierno, which was the case in England. y así fue en Inglaterra en ese And entonces. of course, it's not the case in other countries. No es así en otros países, pero en but Inglaterra sí. It was Yeah. the case in England. They wanted their church services to be full of colour, Creían que sus servicios estaban llenos de color and therefore they reintroduced liturgical colours. y por tanto reintrodujeron los colores litúrgicos como para diferentes estaciones del año, diferentes colores. Red for Pentecost, Rojo para Pentecostés, or purple for o Lent. púrpura para la Cuaresma. They reintroduced incense into church Reintrodujeron el uso de incienso en la iglesia,
because they wanted people to smell something and see something, not just hear something. Porque querían que la gente olía algo y veía algo y no solamente oía algo. They wanted people to use their 5 senses in church. Quería que la gente utilizara sus cinco sentidos. And the often called the Oxford movement Frecuentemente se lo llama el movimiento Oxford or Anglo-Catholicism o anglocatolicismo. didn't like the Reformation No les gustó la reforma and tried to recapture what the church was like before the Reformation. y trataban de como retomar cómo era la iglesia antes de la reforma. Because they knew that before the Reformation there was more colour and smell in Porque church. sabían que antes de la reforma había más color, más olor, más aroma en la iglesia. Now, I'm not an Anglo-Catholic. Pero yo no soy anglo-católico, I belong to the evangelical tradition. yo pertenezco a la tradición evangélica. But I understand some of the pressures that gave rise to Anglo-Catholicism. Pero entiendo algunas de los empujes que dieron forma al anglocatolicismo. Like using our 5 senses as human beings. Como utilizando nuestros 5 sentidos como seres humanos. For the poor in England, Para los pobres en Inglaterra, whose lives were dirty and grey, cuyas vidas eran sucias y gris, they didn't have water to wash, no tenía agua apenas para lavar, they come into these Anglo-Catholic churches entraban a esas iglesias anglocatólicas and there were colours y hubo color and beautiful smells of incense. y aromas bellas de incienso. They only smelled dirt and sweat. Lo único que ellos pudieran oler era suciedad y la transpiración. So the Anglo-Catholics found lots of poor people coming to church. Entonces los anglocatólicos encontraban que muchos pobres llegaban a la iglesia. Not necessarily because they heard the gospel, No necesariamente porque escucharan el evangelio, but they did very well in reaching out to the poor. pero le fue muy bien en alcanzar a los pobres. So if you've experienced Anglo-Catholic Anglicanism, Si hay experimentado el anglicanismo anglocatólicos, you've Anglo-católico. seen some of the results of the romantic movement. han visto algo de los resultados del movimiento romanticista. It was a renewal movement. Era un movimiento de renovación. It was trying to refresh the life of the church. Estaba buscando refrescar la vida de la iglesia. I just don't think they were refreshing the life of the church by preaching the good news of the gospel. Pero pienso que no estaban refrescando la vida de la iglesia por medio de la predicación del evangelio. And they weren't speaking about the new birth, Y no estaban hablando sobre el nacimiento or nuevo. at least the new birth that was different from being baptized. O por lo menos no estaban hablando de un nuevo nacimiento en cambio al bautismo. It was a movement that began in Oxford University, Era un movimiento que empezó en la Universidad de Oxford and it was begun by Oxford professors. y fue empezado por profesores en la Universidad de Oxford. So it wasn't at the beginning a popular movement. Entonces al principio no fue un movimiento popular. Evangelicalism had been a popular movement El evangelicalismo había sido un movimiento popular with thousands of people listening to George Whitefield preach. con miles de personas escuchando a Jorge Whitefield predicar. But this was a different renewal movement. Pero eso fue un movimiento de renovación
diferente. This was a movement that began with professors Este movimiento empezó con los profesores and universitarios took a long time to shape the church. y tomó un buen tiempo para influir la iglesia. But in some parts of the world today, Pero en algunas partes del mundo hoy en día, Anglo-Catholics are a majority of Anglicans. los anglo-católicos son la mayoría de anglicanos. Not everywhere, but in some places. No en todos los lugares, pero en algunos lugares. I think you might remember me saying that the picture of the Enlightenment was the machine. Quizás recuerda que dije que como la imagen que representa la ilustración es la máquina. But if we wanted to find a picture for romanticism, Pero si quisiéramos encontrar una imagen para representar el romanticismo, it's more like the tree. es más como un árbol, Something that's planted in the soil and can't move, que está arraigado en el suelo y no puede mover. it's only about the local because it can't move, Solamente tiene que ver con como lo regional, lo local, porque no puede moverse. and grows slowly Crece lento and shows the value of nature y muestra el valor de la naturaleza and the beauty of the natural world. y la belleza del mundo natural. Something organic, Algo orgánico, not something technological, no es tecnológico, that was in contrast to what came before. que se contraste con lo que venía antes. We've been, as evangelicals, mightily influenced by romanticism. Nosotros como evangélicos hemos sido muy influenciados por el romanticismo. Sometimes we call it today postmodernism, A veces hoy en día lo llamamos el postmodernismo. but it's much the same thing Es as es más o menos lo mismo, es muy similar al romanticismo. Postmodernism is very new. El postmodernismo es más nuevo, At least people think it's new, por lo menos piensan que es nuevo, but actually its ideas have been around for a couple of 100 years since romanticism. pero en realidad las ideas han estado dando vuelta un par de siglos desde el romanticismo. Romanticism is one of the soundtracks El romanticismo es una de esas como música a fondo behind missions of the 19th century, atrás de las misiones del siglo XIX, behind church planting in the 19th century, atrás de la plantación de iglesia en el siglo XIX and behind lots of theology in the 19th century. y as atrás well. también de mucha teología en el siglo XIX. So why don't I take a pause and see if you have any questions? Vamos a dar a Rhys una pausa para hacer preguntas, comentarios. Lo más que escuchamos, uno se empieza a preguntar qué el huevo y la gallina, ¿cierto? Chicken and egg question. ¿Qué influye a qué? ¿Fue el énfasis de los evangélicos en el nuevo nacimiento que da paso a este individualismo de la experiencia, o ideas culturales que estaban dando vuelta influyen a la iglesia y dan paso a una necesidad de un nuevo nacimiento expresado de esa manera? Las dos cosas al mismo tiempo, Dios haciendo algo, no sé, esa relación entre filosofía y teología y experiencia cristiana, y me interesa saber, no sé si es fácil desenredarlo. Thank you. Gracias. In America, En América, Christians were more closely connected to the rise of romanticism. los cristianos estaban más conectados, más de cerca con el romanticismo, el surgimiento del romanticismo. And Christians were in large numbers, Los cristianos eran muchos
and were very engaged in shaping the culture. y estaban muy involucrados en la formación de la cultura. But in France, Pero en Francia, the Romantics were very anti-Christian. los romanticistas eran muy anticristianos, So it varied from place to place. entonces eso varía de lugar en lugar. In England, it's a little more complicated. En Inglaterra un poquitito más complejo. There were Christians who were also poets and philosophers. Había cristianos que también eran filósofos y poetas, But there were also romantic thinkers who weren't Christians. pero también había pensadores romanticistas que no eran cristianos. So it's very hard to say exactly Entonces es muy difícil decir con exactitud what's the cause and what's the effect. cuál es la causa y cuál es el efecto. But often Pero frecuentemente there's a very close exchange, you're right. hay un intercambio muy cercano, tienes razón en eso. That evangelical Christians are wanting to talk about experience, Que los cristianos evangélicos anhelan hablar sobre la experiencia and they're giving encouragement to the romantic thinkers who want to speak about imagination. entonces ellos están animando a los pensadores romanticistas que quieren hablar sobre la imaginación. And there were romantic poets who weren't Christians, Y había poetas romanticistas que no eran cristianos, whose poetry was so wonderful cuya poesía era tan maravillosa that Christians loved reading them. que a los cristianos les encantaba leerlo. So there was some back and forth. Entonces yeah. hay como intercambio ahí. Una segunda preguntita. Cuando yo hubiera imaginado que el movimiento anglo-católico no hubiera querido ir previo a la Reforma, porque eso lo anclaba a la historia universal, a lo sólido, más que al local y a lo... Entonces me llamó la atención que él dijera que el anglo-catolicismo quería volver fuera de ellos a lo histórico y universal, que no es lo que vemos en el posmodernismo, por ejemplo. Yep. So they wanted to be Anglo-Catholics Querían ser anglo-católicos and capture what the Catholic Church was like in England y cautivar cómo era o tomar cómo era la Iglesia Católica en Inglaterra, not just generally what the Roman Catholic Church might have been. no cómo era la Iglesia Católica en general en ese tiempo. And also they thought that the church before the Reformation También ellos pensaban que la Iglesia antes de la Reforma grew more organically tenía un crecimiento más orgánico, without much control by the state. sin mucho control de parte del Estado. It just grew as it grew without much design. Crecía como crecía sin mucho intento de diseñarlo. But in the Reformation, Pero en la Reforma, the shape of the Anglican Church was legislated. la forma que tomó la Iglesia anglicana fue legislada Through the Parliament. por medio del Parlamento, And that doesn't sound very organic. y eso no suena muy orgánico. That sounds controlling, or that's their opinion, Suena en su opinión como eso controlado, or based not on what's natural, but on the imposition of law. no está basada en lo que es natural, sino en la imposición de una ley. So I take your point, Cristóbal. Entiendo lo que está diciendo. It sounds a bit odd Suena un poco extraño
recapturing the medieval church, como retomando la iglesia medieval, which was an empire in Europe, que fue un imperio en Europa, but they were doing something slightly different, I think. que here. estaban haciendo algo así, levemente distinto. Brother, Sí. Mi pregunta tiene que ver en comparación con los avivamientos anteriores, My question is to do with a comparison with the earlier donde los laicos tienen importancia y participación dentro de los where avivamientos. lay people have an importance and participation in the movement. Si se ve algo parecido en este avivamiento del siglo XIX. If you see something similar in this movement of the 19th century. the role of the laity, was that the question? En el movimiento anglo-católico está diciendo. Yes, Oh, I see. Yeah. Not at the beginning. No en el principio. It was very clergy focused, Fue muy centrado en el clero. and even to this day is quite clergy focused. Y aún hasta hoy es muy centrado en el clero. So there aren't often lay training programs in Anglo-Catholic churches. No es muy común encontrar programas de entrenamiento para laicos en iglesias anglo-católicas. Because the theology says Porque la teología de ellos dice, the priest connects me to God. el sacerdote me conecta a Dios. So there's less natural encouragement Hay menos fuente de ánimo to train up lay people as leaders. para entrenar a laicos como líderes. And that's been a problem for the Anglo-Catholic movement. Y eso ha sido un problema para el movimiento anglo-católico. In many places in the world, En muchos lugares en el mundo, Anglo-Catholic seminaries are very small. los seminarios anglo-católicos son muy chicos. They're not doing so well in training up the next generation. No le está yendo muy bien en entrenar a la próxima generación. Acá una pregunta. Si entendí bien, tal vez entendí mal. So just a question, perhaps I understood, if I understood well, perhaps I understood badly. Has estado hablando de esto como un avivamiento. You have been referring to this as a revival. Or a renewal movement. A renewal movement. Okay. So that's perhaps part of the answer. Porque habíamos definido avivamiento como muchas personas convirtiéndose al cristianismo. Because we had defined revival as many people becoming Christian. So, yeah, that's... Yes. So often in the church there are renewal movements. Frecuentemente en la iglesia hay movimientos de renovación. In the medieval world, En el mundo medieval, each Roman Catholic order, like the Franciscans or the Dominicans, cada orden católica como los franciscanos, los dominicanos, were renewal movements eran o surgen de movimientos de renovación to try and improve the state of the church. para intentar mejorar la situación de la iglesia. And Anglo-Catholicism was a kind of renewal. They were trying to improve the church. El anglo-catolicismo era una clase de renovación, estaban buscando mejorar la iglesia And develop the spirituality of Christians. y desarrollar la espiritualidad de los cristianos. Yes, but you're correct. It wasn't a revival movement. Pero tienes razón, no era un movimiento de avivamiento. It didn't see mass conversions. No veía grandes conversiones And wasn't focused around the new birth or the doctrine of regeneration. y no fue enfocado en el nuevo nacimiento o la doctrina de la regeneración. You said that the Anglo-Catholic movement was pretty slow to get off the ground. I sort of always understood that with the
because of the expansion of the empire that actually got Thank you. exported Yep, very well. okay. Le comenté que Rhys dijo que era lento el progreso del anglo-catolicismo al principio. Yo le comenté que yo había entendido que era más o menos rápido justamente y por la expansión del imperio británico en ese tiempo. Yes, so it took a long time before bishops were Anglo-Catholic. Tomó mucho tiempo hasta tener a obispos anglo-católicos. There were Anglo-Catholic parishes, Había parroquias anglo-católicas, but it took a long time for bishops to be elected, Anglo-Catholic bishops to be elected. Tomó un buen tiempo para que llegaba a existir obispos anglo-católicos. And Francis is correct, the British Empire did export Anglo-Catholic ministers. Y es cierto que el imperio británico exportó anglo-catolicismo. But it also exported evangelical Sí. Anglicanism. Pero también exportó el anglicanismo evangélico. In Melbourne, where I live, En Melbourne, donde yo vivo, the first Anglo-Catholic archbishop el primer obispo anglo-católico was in the 1950s. fue en los 1950. So that's 120, 130 years Eso es como 120 y 130 años after the Anglo-Catholic movement began, después que empezó el movimiento anglo-católico. though there had been Anglo-Catholic parishes in Melbourne. Aunque hubo ya parroquias anglo-católicas en Melbourne. I think we'll take a 5-minute break and then come to our last topic. Vamos a tomar 5 minutos de pausa y después llegamos a nuestro último